Sean todos bienvenidos a la comunidad cristiana Esperanza Viva. Continuamos con el tercer mensaje de la serie El coronavirus y lo que Dios quiere. A continuación, la exposición de la palabra de Dios por el pastor David Paz con el tema El coronavirus y mi voluntad, lo que Dios quiere que haga. Muy buenos días, queridos hermanos, muy contentos de poder estar otra vez en contacto con un hermoso tiempo de adoración, de alabanza al Señor, también este tiempo especial de comunión a la distancia, pero unidos en el Señor, y ahora vamos a tener un tiempo con su palabra. El tema de hoy es la continuación de los anteriores domingos, y hoy día nos toca el coronavirus y mi voluntad, lo que Dios quiere que haga. ¿Sabe qué? Hay en este momento tres factores que van a ser quizás de estos próximos meses el tiempo más difícil y probablemente más peligroso que nosotros hayamos afrontado. En primer lugar, hay una explosión en este momento en la ciudad de Santa Cruz de contagios de coronavirus del COVID-19 de una manera alarmante. Justamente el semanario del Deber decía que la cuarentena fue desbordada. Y ahora vienen, dice, la ola de contagios. Rompimos el récord el día miércoles con 438 contagiados en un solo día. 5.579 hasta el día de ayer de personas contagiadas. Y solamente aquí en Santa Cruz 3.665. Hay otras ciudades como Trinidad, como el Beni, que se han declarado en emergencia y están solicitando ayuda porque han sido completamente sobrepasados por la enfermedad. Acá no estamos mejor. Ya los hospitales están llenos y está faltando equipamiento y salas para atender a los enfermos. Justamente don Oscar Urenda decía de que el CEDES pasó de perseguir contactos, aislarlos y hacerles pruebas para descartar a los que estuviesen infectados, a poner todos sus esfuerzos en prepararse para recibir la ola de contagios en los hospitales. Estamos entrando en una etapa bastante complicada que va a traer mucho dolor, que va a traer mucha tristeza y zozobra en familias aquí en nuestra ciudad y Bolivia. Por otro lado, también la situación financiera que se avecina, los analistas vaticinan de que va a ser un tiempo muy difícil. Ayer don Rolando Kempf, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, expresaba su angustia de parte del sector ante el gobierno por la situación que se está viviendo, la situación crítica de las empresas que no tienen circulante para pagar a sus empleados, que están endeudados y ahora no tienen cómo pagar esa deuda. Y creo que esa angustia que expresaba el señor Kempf la comparten todos los presidentes de Sudamérica en este momento, todas las autoridades municipales de cada departamento en Bolivia y eventualmente cada autoridad en las diferentes áreas, aún Estados Unidos y la misma China están tomando medidas económicas. Entonces se viene un tiempo bastante complejo y es muy probable que lo que vamos a experimentar sea algo muy distinto a lo que en todos los años pasados hayamos experimentado. Y hay una tercera cosa que se añade a este caldo, vamos a llamar así, y es la situación política de nuestro país. Un analista decía en el periódico, en el semanario del Deber esta semana, decía: ausentes de la realidad cotidiana de los bolivianos, los partidos que buscan poseer el poder nacional articulan su campaña sobre la base de violencia y bloqueos, así como en procurar el éxito, el fracaso de las estrategias frente al COVID-19. Eso decía el semanario de hoy, y es fácil ver de que mientras la población está entrando en una de las etapas más difíciles, lastimosamente hay políticos que lo único que están pensando es qué podemos hacer para sacar provecho de esta situación para obtener más votos. Y obviamente que las elecciones harán de que el manejo de esta pandemia no sea lo que debería ser si no sea manejado por intereses y cálculos políticos. Tres factores que realmente van a ser muy complejos el tiempo que se viene a partir de este tiempo y los próximos 3
a 6 meses, incluso hasta fin de año. ¿Qué vamos a hacer? Sería una pregunta que todos están haciendo. ¿Qué podemos hacer en este momento que la situación es crítica? Quizás sea una de las preguntas más frecuentes que vamos a escuchar o vamos a formular, y quizás también sea una de las preguntas más importantes. ¿Qué vamos a hacer? Y como le comentaba, justamente el tema de hoy es el coronavirus y mi voluntad, lo que Dios quiere que haga. Y hoy día vamos a hablar un poco acerca de salud, de finanzas, de familia, de ansiedad. Pero antes de todas esas cosas, para que usted pueda entrar en el pensamiento de la palabra del Señor en esta mañana, quiero hacerle 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál considera usted que es su más alta prioridad a partir de este tiempo que ya aparentemente se va a levantar la cuarentena? ¿Qué es lo primero que con más ahínco y enfoque usted va a abordar? ¿Finanzas, estudios, la familia, la salud, la estabilidad laboral? ¿Qué es para usted o qué serían las principales o las más altas prioridades que usted quiere abordar? Ahora, supongamos que usted dice salud, familia, finanzas. Perfecto. Le hago una segunda pregunta que es muy importante. Con toda sinceridad, contéstese: ¿alrededor de quién giran esas prioridades? ¿Alrededor de usted mismo o alrededor de Dios? Le repito, supongamos que usted dice: mi más alta prioridad es la salud, la familia y las finanzas. ¿Alrededor de qué giran en su vida esas cosas? ¿Alrededor de usted mismo, del bienestar de sus seres queridos, de sus planes y proyectos, o giran alrededor de Dios? Quiero decirle que si usted ha dicho o ha respondido: no, estas cosas son importantes, pero no son tan importantes como Dios, y estas cosas en mi vida giran alrededor de Dios, pues quiero decirle que usted es una persona que está enfocada en el reino de Dios. Por otro lado, si usted me responde: bueno, estas cosas no sé si giran alrededor de algo, pero lo que me interesa es estar bien yo y que esté bien mi familia, y ese es el punto, y ser felices, pues quiero decirle que entonces su vida gira alrededor de usted mismo. Ahora, el domingo pasado hablamos de que hay 2 reinos. Y permítame explicarlo a través de un pasaje de la Biblia que está justamente en Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Note que hay 2 reinos aquí. El reino de la potestad de las tinieblas y el reino del amado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y su vida está girando alrededor de uno de los 2. Quizás me dirá: ¿y no hay un punto medio? No, no lo hay. O estamos bajo el reinado de Cristo o estamos bajo el reinado de la potestad de las tinieblas. Juan lo dice de otra manera en 1 Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Claramente hay 2 posiciones: los que somos de Dios y los que están bajo el maligno. Entonces le hago una pregunta que es muy importante para el tema que estamos viendo hoy. Con toda sinceridad, ¿en cuál reino está usted? ¿A qué reino usted pertenece? A lo mejor usted me dice: he creído en Jesús como mi Salvador y por eso estoy escuchando mensajes cristianos. Ok, muy bien, pero podría ser de que siendo cristiano su vida esté girando alrededor de las mismas cosas que el resto del mundo, de sí mismo, de su felicidad y de sus planes. Ahora, quiero animarle fuertemente y encarecidamente en esta mañana que usted analice si su vida está girando en torno al reino de Dios o en torno a sí mismo, que equivaldría a decir en torno a este mundo y lo que conlleva a las tinieblas, etc. Y hay un versículo que es muy hermoso, que sirve de orientación para nosotros. Dice: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Estoy leyendo Mateo 6, desde la última parte del versículo 30. Hombres de poca fe, no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, presta atención, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si somos súbditos del reino de Dios, aquí el versículo es para nosotros: buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Aclaremos que aquí el Señor no está hablando de hacer un ministerio en la iglesia, ni tampoco está hablando de que tenemos que descuidar nuestras responsabilidades, trabajo, familia, para atender las cosas del reino. Tampoco no está hablando de una meta inalcanzable que solamente está reservada para personas muy consagradas o con mucho tiempo disponible. No, esta orden: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Para la ama de casa, para el empresario que está muy ocupado, para el doctor que está muy solicitado, para todos, donde quiera que estén, lo que sea que hagan, todos somos llamados, si hemos creído en Jesús, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero la promesa es la siguiente: si usted y yo nos ocupamos del reino de Dios primeramente, todas estas otras cosas que nos preocupan en el área de las finanzas, en el área de la familia, otras cosas, Dios se va a ocupar de ellas, serán, dice, añadidas. Así que dentro de esta pandemia del COVID-19 y mi voluntad, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Y voy a hablar de dos cosas simplemente en esta mañana que Dios quiere que hagamos. Primeramente, que establezcamos su reino en nuestro mundo interior, y en segundo lugar, que podamos establecer su reino en nuestro mundo exterior. Entonces, con este pensamiento vamos a ingresar al tema de hoy. Le invito a que tengamos una oración y que el Señor realmente use este tiempo para traer luz, confianza, paz y también orientación a nuestras vidas. Amado Señor, gracias por esta oportunidad de predicar su palabra, de compartir lo que usted, Señor, nos ha instruido en su palabra. Rogamos que este espacio sea, Señor, utilizado por su Espíritu Santo para traer convicción, para traer orientación, para traer paz, Señor, y para traer dirección a nuestras vidas. Estamos, Señor, como sociedad, como país y como departamento, entrando en aguas muy turbulentas. Y vamos a experimentar situaciones que nuestros seres queridos que pasaron antes no las han experimentado. Todo es nuevo, Señor. Solamente podemos salir victoriosos tomados de su mano. Guíenos, Señor, y denos su dirección en este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga respecto a esta pandemia? Y la palabra del Señor nos dice, en primer lugar, de que busquemos establecer su reino en nuestro mundo interior. Con todas las malas noticias que hay alrededor, es muy fácil perder el control de las cosas. Hay una anécdota que me gusta mucho y se la quiero citar. Se trata de un místico alemán taulero, que él cuenta que cierto día se encontró con un mendigo y le dice: buen día, querido amigo, que Dios te bendiga. Y el mendigo le dice: mire, gracias a Dios nunca he tenido un mal día. Bueno, taulero le dice: entonces que Dios te dé una vida feliz. Entonces el mendigo le responde: bueno, gracias a Dios siempre soy feliz. Entonces taulero le pregunta: ¿qué quieres decir con que siempre eres feliz? Y él dice: bueno, cuando hay sol, yo estoy feliz. Cuando tengo hambre, doy gracias a Dios. Cuando llueve, doy gracias a Dios. Cuando tengo abundancia, doy gracias a Dios. Y cuando tengo escasez, también doy gracias a Dios. He aprendido que su voluntad también es mi voluntad y lo que a Él le agrada también a mí me agrada. ¿Cómo voy a ser infeliz? Entonces, soy feliz. Y entonces taulero le dice: oye, ¿quién eres? Soy un rey, le dice. ¿Y cuál es tu reino? Mi corazón. Y hay algo interesante en esta historia. Dios quiere que tengamos dominio propio, que controlemos nuestro corazón y nuestra vida interior frente a las tempestades que hay alrededor. Pero como decía este mendigo, solamente cuando alineamos la voluntad de Dios y sujetamos nuestra voluntad a la de Dios, realmente somos felices, porque dejamos de luchar entre dos agendas. A veces queremos vivir la vida cristiana haciendo una conciliación entre la agenda de Dios
y mi agenda. Y estamos allí todo el tiempo tratando de negociar con Dios para cumplir con ambas cosas. Pero el secreto está en sacar nuestra propia agenda y quedarnos con la agenda de Dios, dejar de luchar y dejarnos guiar por lo que Él quiere hacer. Y lo más maravilloso es que cuando agarramos la agenda de Dios, su voluntad para nuestras vidas, Dios se ocupa de nuestro hogar, de nuestras finanzas, de nuestra salud y eventualmente de cada paso que tengamos que dar. Así que quiero animarle a que usted centre su mirada en establecer el reino de Dios en su interior. Establecer el reino de Dios en nuestro interior implica reconocer que Él es nuestro Señor y que Él es quien toma las decisiones diarias. Ahora, particularmente en este tiempo de la pandemia, una de las cosas que más va a hacer resistencia a nuestro intento de establecer el reino de Dios en nuestro corazón es el hecho de que a veces nos dejamos dominar por el miedo, por el temor o a veces por la ansiedad y por la preocupación. Pero ¿sabe cuál es la solución? En lugar de dejar que estas emociones negativas controlen nuestro interior, la clave está en dejar que Dios controle nuestro corazón y Él se ocupa de sacar la depresión, de sacar la ansiedad, la preocupación y todos esos sentimientos negativos. Así que si realmente usted se propone colocar el reino de Dios en su corazón, puede ir despidiéndose de todas estas emociones negativas porque el Señor se ocupa de ellas. Entonces usted me preguntará, y tiene toda la razón, ¿cómo podemos establecer el reino de Dios en nuestro mundo interior? En primer lugar, quiero animarle a que usted coloque todo su interior bajo la autoridad de Cristo. ¿Se acuerda de la oración del Padre Nuestro? Está en Mateo capítulo 6, del 9 al 10. Y quiero citar simplemente una parte de esa hermosísima oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Note que en la misma oración del Padre Nuestro, el Señor nos instruyó a rendir nuestro corazón a su reino, porque cada vez que usamos esta oración decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad. Ahora, esa frase, hágase tu voluntad, venga tu reino y hágase tu voluntad, es más que una simple repetición. Cuando realmente uno entiende lo que está diciendo a través de esta oración, entenderá que uno le está diciendo: Señor, más que mis propios intereses, más que mis planes, más que mi familia, más que yo mismo, me interesa tu reino y que tu voluntad, así como se realiza en el cielo, también se ejecute en mi mundo. Y aquí va lo más importante. Cada vez que usted utiliza la oración del Padre Nuestro, está diciendo: Señor, aquí me tienes, súbdito de tu reino, tu rey, yo súbdito. Dime cuál es tu voluntad y dame tu poder y yo me ocuparé de ejecutar lo que tú me muestres en mi vida personal, en mi trabajo y en mi familia. Y eso sí es una gran oración. Entonces le animo a que cada día de la semana comience con esta oración del Padre Nuestro, pero entendiendo, diciéndole: Señor, nuevamente en esta mañana me pongo completamente a tu disposición de tu reino. Y si hay alguna cosa que en tu voluntad deseas, heme aquí, Señor. Yo estoy aquí para llevarla a cabo en mi vida. Automáticamente cuando uno toma esta decisión, se pone bajo la autoridad de Cristo. Y de manera automática, todo lo que ocurre en ese día, Dios lo controla, Dios lo permite y Dios lo gestiona. Y Él nos protege, nos da fuerza, nos anima y Él nos preserva para su reino porque Él tiene sus propósitos a través de nosotros. En segundo lugar, quiero animarle a que esté más pendiente de las buenas noticias del Evangelio que de las malas noticias de la prensa. Y con esto para nada quiero decir de que se aísle de lo que está pasando a su alrededor. No, mire las noticias, ponga horarios, qué sé yo, en la mañana, al mediodía, quizás en la noche un poco, no está mal informarse. Pero más que estar pendiente de noticias y de todo lo malo que está pasando y mirar todos los videos trágicos y situaciones que quebrantan el corazón y estar haciendo circular tanta noticia triste que sí va a haber en este momento, más que eso, nuestra mente debe estar centrada
en la palabra del Señor. Yo creo que aquí en Santa Cruz especialmente, pero también en Bolivia, vamos a ver noticias muy, muy tristes. Noticias que van a rasgar nuestro corazón, noticias que van a preocupar. Y podemos caer en el peligro de dedicarnos a mirar y mirar y mirar noticias, y lo único que vamos a lograr es entrar en un estrés, en preocupación y en ansiedad. En lugar de enfocarnos en las malas noticias, enfoquémonos en las buenas noticias, el Evangelio. Filipenses 4:8 dice algo muy hermoso. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dedique tiempos sólidos para entender la gracia de Dios, para entender quién es Dios, para entender lo que Dios en su palabra quiere que usted entienda. Entienda cómo es el reino al cual usted sirve y comprenda cuáles son las instrucciones del rey para usted. Y deleítese en las cosas que el rey ha hecho en su favor. Luego mire con atención lo que el rey hará en el futuro. Y luego, entendiéndolo, póngase a disposición de las buenas noticias del rey, del evangelio del Señor Jesucristo. En tercer lugar, quiero animarle que en este tiempo establezca el reino de Dios en su vida, haciendo de la gratitud un hábito. Es muy fácil en este tiempo, donde van a pasar muchas cosas negativas, a andar quejándose de todo lo que pasa. Y va a haber motivos reales para quejarse. Y si uno quiere vivir quejándose, pues va a pasarla todo el día haciéndolo eventualmente. Pero le animo a hacer algo diferente. Cada preocupación, cada dolor que hay en su corazón, llévelo delante del Señor. Dice Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y escuche bien, con acción de gracias. Y ocurre lo siguiente, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero animarla a que subraye con amarillo fuerte en su Biblia Filipenses 2 o Filipenses 4 del 6 al 7. Dice que no nos preocupemos por nada. Ahora, este va a ser un tiempo de mucha preocupación. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Pues haga algo muy sencillo. Cada vez que se sienta cargado, triste, preocupada o con ansiedad, vaya delante del Señor y lleve esa ansiedad y póngaselo en las manos de su Padre Dios, el Rey, y descanse en Él. Pero haga algo que es muy, muy importante, con acción de gracias. Quiero detenerme aquí un momento. Yo puedo estar afligido y orar, y orar, y orar, y no sentir paz en mi corazón. Hasta que, terminando mi petición, agradezco al Señor por lo que Él es y por lo que Él hace y hará en y por mí. Entonces, descárguese en el Señor en oración, pero asegúrese de agradecerle al final. ¿Y por qué le agradeceremos? Por lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos amó hasta la misma muerte en la persona del Señor Jesucristo. Agradézcale por la salvación, porque Él lo llamó a usted de este mundo que está ya viciado y condenado a su reino de luz admirable, y que estamos simplemente aquí de paso y tenemos un hogar celestial y lo creemos de verdad. Agradézcale al Señor. Y en otro momento anote todas las bendiciones que Dios le da. Si comimos hoy día, si tuvimos una buena relación en familia, si hubo paz, si el Señor nos habló por medio de su palabra, anote y va a ver que hay muchas bendiciones. Enumérelas, y cada vez que sienta la intención o la inclinación a deprimirse, empiece a mencionar todas las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y la gratitud es la mejor forma de contrarrestar a la preocupación y la ansiedad de nuestra vida. Viva una vida de gratitud. ¿Cómo establecer el reino de Dios en nuestras vidas? Lo siguiente que quiero decirle es:
admita la tristeza, pero eligiendo el gozo. Hace unas semanas atrás envié un video con esta temática, que pareciera que a veces los cristianos, por tratar de mostrar el gozo de la vida en Cristo, empezamos a entrar en el terreno de la negación. Y pareciera que un cristiano espiritual es aquel que nunca siente tristeza, aquel que nunca siente dolor por nada, que siempre está contento, sonriendo y diciendo que está súper bendecido. Pero eso no es real. La verdad es que a todo cristiano le llega la tristeza. Y estos días que se vienen a continuación, donde lo digo con bastante cuidado, pero puede ser muy cierto, vamos a ver amigos enfermarse de coronavirus, vamos a tener familiares que quizás estén enfermos, o Dios, en su sabiduría y su soberanía, dentro de su gracia y su amor, va a permitir que usted o que yo tengamos esa enfermedad. Inclusive podría darse de que veamos partir personas que amamos mucho por este tema de la enfermedad. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? ¿Decir que estamos contentos? No es cierto eso. Lo más lógico es sentir la tristeza. Así como el Señor lloró cuando fue al velorio de su amigo Lázaro y vio toda la gente llorando, y dice que Jesús también lloró. Ahora, es bueno reconocer el dolor, pero luego, entendiendo nuestra tristeza, elijamos el gozo. Pablo cuenta justamente en Filipenses capítulo 2, versículo 27 al 28, dice: pues en verdad, hablando de Epafrodito, estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo está aquí confesando claramente que él tenía tristeza y parecía que se le venía la otra tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba con tristeza, pero a través de lo que estaba pasando estaría con menos tristeza. Pero unos cuantos versículos más abajo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. ¿Cómo es eso de que estoy con tristeza y animo a que se gocen? ¿Cómo funciona eso? ¿Sabe que las tristezas son como esas pelusas que ahí están a veces en la calle o a veces en un rincón de la casa que se le vienen? Es como la suciedad que se le quiere prender a uno cuando va caminando. La tristeza se le prende a uno por naturaleza, porque vivimos en un mundo de tristeza y un mundo caído. Pero el gozo es una elección que yo tengo que tomar. Yo elijo gozarme en el Señor, en su gracia, en su amor, en su providencia, en su victoria, y en que Él tiene un lugar preparado para mí y que Él está dándome fuerza y la sabiduría y la gracia para salir adelante. Así que elija el gozo en medio de la tristeza. Y en último lugar, recuerden que usamos lo terrenal para alcanzar lo espiritual y no al revés. Me explico. ¿Cuántas veces queremos utilizar las cosas del reino de Dios? Piénselo lo que voy a decir. Queremos utilizar las cosas, los recursos y las promesas del reino de Dios para construir mi propio reino personal, mi familia, mi vida, mi trabajo, mi pasatiempo, mi tiempo libre, mi. Y no es así. Más bien, las cosas materiales que Dios nos permite tener en este tiempo deben ser utilizadas para construir y edificar el reino de Dios. Pablo dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. La comida y la bebida resumen las necesidades básicas del ser humano. Y Pablo dice que el reino de Dios no consiste en las cosas materiales, sino, dice, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Luego, en el mismo Padre Nuestro, primeramente decimos: venga tu reino. Esa es la petición principal. Hágase tu voluntad. Y luego, el pan nuestro de cada día, no de todos los días ni del próximo mes, sino el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La prioridad está en el reino. Y el pan de cada día me ayuda cada día a construir el reino. No hagamos las cosas al revés. Primeramente tratando de agarrar las cosas del reino para construir nuestra vida personal y nuestros recursos y tener muchas cosas. No está el reino para enriquecernos a nosotros. Nosotros estamos para servir en el reino de Dios. Pero al hacerlo, el reino se ocupa de nuestras vidas. Son tiempos difíciles y probablemente va a haber mucha preocupación en este tiempo, mucha ansiedad. Pero quiero decirle
Si verdaderamente usted cambia su manera de pensar y en lugar de estar diciendo simplemente, Señor, líbrame de los problemas que están pasando, Señor, sáqueme de las situaciones, Señor, ayúdame. Y si sale de ese esquema y en lugar de ese esquema elige este otro esquema, Señor, estoy por tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y yo estoy aquí para llevar tu reino porque este mundo está viciado, está caído y está sentenciado. Y un día va a ser juzgado. Yo pertenezco a otro reino, tengo una ciudadanía celestial. Y si usted tiene esta mentalidad, verá con otros ojos lo que está pasando. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto ver las cosas que están pasando? Porque sentimos que se desmorona nuestro pequeño castillo de naipes que hemos armado en este mundo en condenación. Si una vez soltamos todo eso y reconocemos que todo esto va a desaparecer, pero pertenecemos a un reino celestial, pero mientras tanto, con los pies bien en la tierra, tenemos que ser excelentes en nuestro trabajo, amorosos en nuestra familia, piadosos frente al Señor, vamos a entender de que hay un propósito para nosotros aquí en la tierra. Tómelo de esta manera. Somos, como dice la palabra del Señor, embajadores en un mundo en destrucción. Hagamos bien nuestro trabajo de embajadores, que luego nos llaman a nuestro país para reportarnos y allí sí estaremos en casa. Entonces, establecer el reino de Dios en mi corazón, esa es la prioridad. Y el reino se ocupa de mi depresión, el reino se ocupa de mi tristeza, el reino se ocupa de mis miedos, se ocupa de mis finanzas, se ocupa de mi familia y todas las demás cosas serán añadidas. En segundo lugar, debemos buscar establecer el reino de Dios en nuestro mundo exterior. Hoy por hoy, cada persona se pregunta acerca de qué pasará en el futuro. Y mucha gente está abierta a escuchar de Dios. Este es un excelente momento para ocuparnos de establecer el reino de Dios en la vida de nuestros amigos y personas que nos rodean. ¿Y cómo podemos establecer el reino de Dios en nuestro mundo exterior? Hablamos del mundo exterior, la familia, el trabajo, los amigos, los compañeros, etc. Primeramente, le animo a que usted enfoque su familia hacia el Rey, hacia Cristo. A propósito, Cristo quiere decir Rey. Así que si digo Rey, estoy diciendo Cristo también. Entonces, enfoque su familia hacia Cristo. La palabra del Señor nos enseña en Hechos 2, 42 al 47, que la iglesia, la primera iglesia que hubo, la iglesia primitiva, basó toda su dinámica en los hogares y en las casas. Y uno puede verlo eso en Hechos 2, 42, 46 y el capítulo 20, versículo 20. Las casas eran la manera más normal de establecer el reino de Dios. Y cada casa se abría para poder tener a Cristo en el centro, en adoración, en estudio de la palabra, en oración y también en comunión. Durante este tiempo son justamente las familias las que van a ser muy golpeadas por el temor, la ansiedad y la confusión. Y tenemos que entender algo, mi querido hermano y hermana. Es importante las finanzas, es importante el colegio de los hijos y son importantes muchas de las responsabilidades que tenemos, pero no son más importantes que la vida y el corazón de nuestros seres queridos. Y este es un tiempo que tenemos que prepararnos para establecer el reino de Cristo en los corazones de nuestro cónyuge, de nuestros hijos y de las personas que están cerca de nuestro alrededor. No va a ser ningún éxito que usted pueda sobrevivir financieramente a esta pandemia perdiendo a su familia. Ellos necesitan su amor, ellos necesitan su cariño. Así que quiero animarle a que haga de su hogar un templo de adoración al Señor. Tenga un tiempo con su familia para abrir la palabra del Señor, leerla y estudiarla y orar juntos. También trate de desarrollar un corazón amoroso que mantenga las relaciones saludables dentro de la familia. Tenemos que evitar en este tiempo el querer arreglarlo todos los problemas que hemos estado acarreando hasta este momento. Tenemos que buscar la forma de tener buenas relaciones, de reflejar a Cristo. Y en la medida que Cristo va siendo entronizado dentro del hogar, Él se ocupa de los problemas, Él se ocupa de las dificultades interpersonales, Él se ocupa de ablandar el corazón de alguno de los miembros que está un poco duro, Él se ocupa de traer consuelo. Así que metamos a Cristo en el seno de nuestra familia, enfoquemos a nuestra familia hacia Cristo. Y eso va a ser el mejor trabajo que podemos hacer para establecer el reino de Dios en nuestro mundo exterior. Otra cosa que quiero animarle a hacer, y puede parecer una redundancia, cuide
la salud de usted y la salud de su familia. ¿Y qué tiene que ver eso con el reino? Usted me dirá. Tiene mucho que ver, porque una familia enferma o un miembro enfermo no puede construir el reino de Dios desde una cama de hospital. Y sabe que me preocupa sinceramente, y le expreso mi preocupación. Como dice aquí el semanario, se acabó la cuarentena, se desbordó, dice la cuarentena, y ahora viene la ola de contagios. Durante el tiempo que había poca posibilidad de contagiarse, estábamos todos metidos en las casas. Ahora que las posibilidades de contagiarse son muy altas, es cuando se quiere abrir las puertas de la cuarentena y que todos vuelvan a una normalidad. Y muchas personas serán imprudentes y se meterán a hacer todas las cosas que no hicieron durante la cuarentena y allí agarrarán una enfermedad. Seamos responsables, mi querido hermano. Dios nos ha dado una vida para administrarla y una salud para administrarla. Seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que vamos a cuidarnos en este tiempo y vamos a vivir de una manera incómoda, tratando de cuidarnos en todo sentido, descansando en la gracia del Señor para que Él haga lo que Él sabe hacer. Pero nosotros debemos cuidar nuestra salud. Entonces no nos arriesguemos innecesariamente por cualquier deseíto por ahí, por un antojito. No, hagamos las cosas bien durante este tiempo. Dios espera que lo hagamos. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. No seamos simples, seamos personas precavidas, personas avisadas, como dice Proverbios 22:3. Luego, administre sabiamente sus recursos. Mi querido hermano y hermana, este va a ser un tiempo de cambios financieros y probablemente los ingresos de la mayoría de las personas se va a ver disminuido por falta de clientes, por falta de circulantes, por imposibilidad de hacer los negocios que se hacían antes. Y debemos adaptarnos a la nueva realidad. Y es muy importante de que no nos aferremos en este tiempo al pasado. Recuerde, este mundo está viciado y está condenado. No se aferre a las cosas de este mundo, porque este mundo pasará. Entonces, si las cosas han cambiado, acepte el cambio y encuentre su gozo y su contentamiento en el Señor. Filipenses 4:11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a estar gozoso cualquiera sea mi situación, sea en abundancia o sea en pobreza. Contentamiento es, en primer lugar, no aferrarse a un pasado, ni aferrarse a un estilo de vida que tenía, ni aferrarse a un sueño que antes yo estaba proyectando. El contentarse es reconocer las nuevas realidades y decir, gracias Señor, porque en medio de estas nuevas condiciones y este nuevo mundo y esta nueva normalidad, tú vas a guiar mi vida. Y contentamiento es agradecer al Señor por lo que Él nos envíe, sea mucho o sea poco, vivir en contentamiento. Dios permitirá su bendición a su tiempo y a su manera, pero por lo pronto administremos sabiamente lo que Él nos da. Tengamos cuidado en el manejo del dinero, no nos metamos en deudas, no cometamos errores financieros, preguntemos y asesorémonos bien y usemos cada centavo de la mejor manera para la gloria de Dios y para el engrandecimiento del reino de Dios. La otra cosa que quiero animarle para establecer el reino de Dios es mostrar nuestro interés en la sociedad en la cual estamos. ¿Sabe qué? El asunto de las pandemias no es nuevo. Y la iglesia ha sobrevivido a muchas pandemias mucho peores y terribles que la actual. Pandemias y pestes donde moría prácticamente 3/4 de la población. Hubo una peste, la peste antonina, y se dice que durante esa peste hubiese sido mucho peor si no fuera, dicen los historiadores, que los cristianos hacían algo increíble, salían de sus casas y decían que eso no era una locura del antojo de los dioses, sino que eran resultados de un mundo caído, y salían y ayudaban al prójimo y atendían a los enfermos. El mismo Juliano el apóstata se quejó amargamente de ellos, cuentan los historiadores, diciendo de que por culpa de la actitud de los cristianos de ayudar a su prójimo e inclusive a aquellos que no eran cristianos, el cristianismo se había propagado tremendamente en esa época. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Mi querida hermana, va a hacer falta de que tengamos un corazón puesto en la sociedad en la cual vivimos y de lo poco o lo mucho que el Señor nos permita tener, compartir y mostrar el amor de Cristo.
¿Acaso no era eso lo que hacía la iglesia primitiva en Hechos 2, 42 al 46, cuando dice que compartían entre todos y cada uno era saciado en su necesidad? Pues Dios desea de que experimentemos ese corazón de compasión hacia la sociedad en la cual estamos viviendo. Y finalmente, y con esto termino, mi querido hermano, ¿cómo podemos establecer nuestro reino, el reino de Dios en nuestro mundo externo, cooperando con la iglesia para predicar a Cristo? Es interesante un relato muy simpático en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice que estaban charlando los discípulos con el Señor Jesús y le hicieron una pregunta muy interesante. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino en Israel? Ellos estaban pensando en un reino político y físico. Le dicen, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y es interesante la respuesta del Señor. Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos le preguntaron acerca de establecer el reino. El Señor le dijo, lo que tienen que saber acerca del reino es que el Espíritu Santo les llevará a dar testimonio del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y claramente establecer el reino de Dios en este tiempo es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y usted revisa Hechos 1:8, Hechos 8:12, Hechos 19:8. Cada uno de estos versículos equipara el reino con el Evangelio. En otras palabras, a buen entendedor, pocas palabras, edificar el reino en nuestro entorno es establecer el Evangelio en los corazones de las personas. Y quiero animarle a que pueda pensar cómo poder comunicar el Evangelio a las personas que ama. Y que juntos como iglesia podamos también tener planes, estrategias y formas de alcanzar a las personas para la gloria de Cristo. Hoy por hoy, la forma más efectiva que está habiendo para alcanzar personas para Cristo es invitarlas a un grupo de crecimiento o a un grupo de estudio bíblico para que participen y allí escuchan de Cristo, hacen amigos y empiezan a ser ciudadanos del reino. Termino con una palabra del Señor Jesús que está en Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, todo aquel que quiera salvar su vida en la pandemia, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Usted ha escuchado este mensaje y podemos hacer dos cosas con la palabra del Señor. Podemos decir fue algo muy lindo, pero tengo que ocuparme de mi vida porque si no me ocupo yo, nadie lo va a hacer. Tengo que ocuparme de mi salud, tengo que ocuparme de mi familia, de mis finanzas. Y bueno, lo de la iglesia tiene su lugar el domingo o cuando me reúno, pero yo tengo que ocuparme de lo mío, de mis asuntos y perder nuestra vida y perder esta oportunidad. En el mejor de los casos, que sea una vida sin sentido y sin valor delante de Dios, y en el peor de los casos, más bien haber participado y apoyado el reino de las tinieblas. La otra alternativa que tenemos, o la otra opción, es decir, Señor, yo quiero ocuparme de tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida. Y todas las demás cosas, dice, serán añadidas, ¿no es cierto? Mateo 6:33. Todas las cosas serán añadidas si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Cambiemos nuestra mentalidad. No juguemos a la defensiva tratando simplemente de sobrevivir en esta pandemia. Juguemos a la ofensiva. Estamos aquí para establecer el reino de Dios en nuestro propio corazón, en nuestra vida interior y en el mundo que nos rodea. Seamos buenos súbditos, seamos buenos embajadores, cumplamos nuestra misión en este mundo que está en crisis, que es altamente hostil a nuestro Rey, pero entre toda esa gente hay algunos que van a creer gracias a su testimonio, gracias a las palabras que usted dirá, y esa gente creerá y será parte del reino. Y un día nos llamarán a todos, a toda la embajada de los cristianos, a llegar a casa y estar con el Rey. Y ahí sí podremos esperar lo mejor de lo mejor, porque el Señor no se ha reservado nada para aquellos que le aman. Le animo a tener una mentalidad de un súbdito sirviendo para el reino de Dios en este mundo caído. Y analice y evalúe cada cosa que va a pasar en su vida
y se dará cuenta de que tiene mucho más sentido. Sentirá fuerza en su corazón. Y lo más hermoso es que la promesa del Señor se cumplirá. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que el mundo busca os serán añadidas. ¿Lo cree usted? Yo sí lo creo. Que el Señor lo bendiga grandemente.